Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En los laberintos de la fama, las historias públicas suelen ser solo la superficie de dolores mucho más hondos. Lo ocurrido con Cemre Arda no es la excepción. Lo que emergió ante la prensa como un enredo sentimental devino en la revelación de una fractura emocional de largo aliento entre la actriz y la mujer que la trajo al mundo. Fuentes muy próximas al entorno aseguran que detrás de la aparente cotidianeidad de una relación amorosa existió, durante años, una política de silencio que fue socavando poco a poco la confianza y la cercanía que una vez definieron la relación madre-hija. Desde la intimidad del hogar, se relata que la noticia del matrimonio de Cemre fue conocida casi en exclusividad por su madre antes de trascender a terceros. La reacción no fue de aprobación sino de rechazo rotundo. Ese rechazo, lejos de detener a la actriz, construyó una barrera invisible. La madre, convencida de proteger el apellido y la reputación familiar, pidió discreción absoluta. La hija, por su parte, experimentó aquella exigencia como una forma de control que convertía su vida afectiva en un asunto de conveniencias sociales. Así comenzó un distanciamiento que no se resolvió con tiempo ni con explicaciones, y que hoy se presenta en la vida pública de Cemre como ausencias notables, silencios deliberados y una defensa férrea de su autonomía. Lo que para algunos puede leerse como prudencia motivada por el deseo de preservar una carrera, para otros es claramente una forma de imponer límites que asfixian. La madre, según voces internas, creyó actuar con un sentido preventivo, evitar escándalos, blindar la imagen, impedir rumores que pudieran arrastrar al resto de la familia a la vorágine mediática. Pero en esa lógica preventiva hubo también una decisión ética cuestionable: silenciar a la hija sobre su propio destino, condicionar su libertad a la salvaguarda de una estética social. Cemre, sintiéndose coartada, fue acumulando resentimientos. La discreción exigida degeneró en abandono afectivo, y aquello que nació como una cautela terminológica devino en un reproche profundo, lleno de reproches no pronunciados y de gestos que ya no encuentran respuesta. Hoy resulta imposible ignorar el silencio en la esfera pública, la ausencia de fotografías conjuntas, la omisión de felicitaciones en redes, los encuentros familiares fríos y medidos. Todo ello pinta un cuadro que revela más que las palabras. Donde antes hubo tutoría y afecto, ahora se percibe distancia; donde antes hubo confidencias, ahora reina la cautela. La pregunta central que pocos formulan en voz alta es si este distanciamiento podría haberse evitado con una conversación honesta y sin condicionamientos. Sin embargo, la lógica del orgullo ha sembrado dudas en ambos bandos. La madre insiste en su papel protector, la hija acusa esa protección de haberse convertido en una cárcel emocional. Quienes observan a Cemre desde fuera tienden a interpretar su conducta como empaque de seguridad y pose de autosuficiencia, pero la realidad que describen sus allegados muestra un tejido emocional frágil y complejo. La actriz ha adoptado una forma de independencia casi defensiva, evita confiar plenamente, rehúye compromisos duraderos y se muestra hipersensible frente a gestos que percibe como intentos de control. En su universo profesional, esa defensa se traduce en decisiones tomadas sin consulta, en proyectos seleccionados con extremo cuidado y en una distancia emocional que, paradójicamente, la protege y la aísla a la vez. Se trata de una fortaleza aprendida que oculta la sensación de orfandad afectiva, una orfandad que pesa en sus relaciones íntimas y que muchas veces se confunde con determinación. La disputa entre madre e hija no ha permanecido recluida en lo íntimo, ha fragmentado el tablero familiar. Unos familiares sostienen que la madre, por su temor al escándalo, debería haber cedido y mostrado apoyo incondicional. Otros, en cambio, critican la postura de Cemre por considerar que condujo su vida a una exposición inevitable. Ese choque de interpretación generó en cada reunión un clima de tensión, chistes cortados,
mensajes cuidadosamente calibrados y la supresión de afectos que antes eran naturales. La familia, que alguna vez fue refugio, ahora opera como un escenario de atención contenida, donde los lazos se miden por el volumen de las palabras no dichas y por la huida silenciosa de los abrazos. En un giro paradójico, el escándalo ha reconfigurado la percepción de algunos productores y directores sobre el potencial artístico de Cemre. En una industria que monetiza la autenticidad, el relato de la vulnerabilidad puede traducirse en papeles más intensos y demandantes, donde la actriz podría convertir su experiencia en material creativo. No obstante, esa posibilidad abre un dilema ético: ¿es legítimo convertir la herida personal en producto escénico? ¿Debe la artista exponer su sufrimiento para alcanzar nuevas cotas profesionales o puede, por derecho propio, negarse a hacerlo y recomponer su vida lejos del foco? Hasta ahora, la respuesta de Cemre ha sido buscar un equilibrio, aceptar proyectos selectivos que le permitan controlar la narrativa y mantener, a la vez, un espacio privado donde recomponer su identidad sin la presión del escrutinio. Si existe una salida humana para este conflicto, pasa por un gesto simple y difícil a la vez: la vulnerabilidad real. La reconciliación no será fruto de titulares, sino de conversaciones sinceras, de admitir errores y de soltar un orgullo que hoy funciona como obstáculo. Reconciliarse implica renunciar a la idea de tener la razón absoluta y acoger la posibilidad de que el otro también sufrió. ¿Quién está dispuesto a dar ese paso? Por ahora ambas partes se aferran a su versión de la verdad, y la tensión continúa en la penumbra de la vida privada. Aquí en K-Pop creemos que las historias del espectáculo merecen ser contadas con la humanidad que frecuentemente les falta. Si te conmovió esta narración sobre la grieta entre Cemre y su madre, queremos leerte. ¿Piensas que la actriz debería buscar la reconciliación o priorizar su libertad emocional sin mirar atrás? ¿Cree la audiencia que la presión por la reputación familiar justifica el silencio impuesto a un hijo? Deja tu opinión abajo, comparte tu perspectiva y participa en el debate con respeto. Y por favor, si valoras nuestro trabajo, apóyanos suscribiéndote a K-Pop, dándole me gusta a este vídeo y utilizando el botón unirse para apoyar directamente nuestro contenido. Cada suscripción, cada comentario y cada me gusta nos ayuda a continuar investigando y narrando con profundidad lo que hay detrás de los titulares. En el final de esta historia se esconde una verdad ineludible: la fama no cura la soledad, y el brillo del reconocimiento público poco tiene que ver con la sanación íntima. Lo que realmente podría reparar esta fractura no es una declaración a las cámaras ni un titular pugnaz, sino una conversación a solas, una confesión sin cámaras y un perdón que nazca del reconocimiento mutuo. Hasta que eso ocurra, la disputa entre Cemre y su madre permanecerá como una lección: el precio de la reputación, cuando se paga con afecto, es demasiado caro. Si quieres más relatos como este sobre vidas públicas que laten detrás del escenario, suscríbete a K-Pop y únete a nuestra comunidad. ¿Sobre qué celebridad turca te gustaría que investiguemos y contemos la historia la próxima vez? Dinos el nombre en los comentarios y lo prepararemos para ti. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.